Buen día a todos los alumnos. Por favor, verifiquen si tienen la parte visual y el audio. ¿Está todo en orden? Buen día, Licen. Buen Buen día. día, Licen, sí, se Ya. ve. Bueno, vamos a empezar la segunda unidad. A partir de ahora ya todo es práctico hasta terminar. Entonces empezamos con la distribución de frecuencias. Para empezar la distribución de frecuencias, siempre primero tienen que conseguir datos. Tienen que recoger datos, aplicando encuestas, recuperando datos de las facturas, etcétera, de los inventarios. Entonces, como primer paso, siempre primero tenemos que conseguir los datos. Una vez que recogemos todos los datos, es como nuestra base de datos. Con esa base de datos vamos a empezar a organizar, a sistematizar los datos en cuadros estadísticos. Esos cuadros estadísticos se llama distribución de frecuencias. Entonces, todas las tablitas estadísticas que vamos a ir construyendo se llama distribución de frecuencias. ¿Está bien? Entonces, ejemplo. Tenemos acá datos. Se dispone la siguiente información de los sueldos semanales de los obreros de una fábrica en dólares. Entonces, la variable se llama sueldos semanales en dólares. Estos sueldos semanales en dólares es para los obreros de una fábrica. ¿Está bien? Ya. Y ahí tenemos entonces, hay obreros que ganan 15 dólares, 50 dólares, 18 dólares, 54 dólares, 10 dólares, etcétera. Son sueldos semanales. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10 por 3 líneas, 30 datos. 30 sueldos de 30 trabajadores. Empezamos entonces. ¿Qué es lo que se hace? Siempre que consigan datos donde vayan a trabajar, lo primero que tienen que hacer es recuperar los datos para cada variable. ¿Cómo se llama la variable? ¿Cierto? Entonces, los datos pueden estar en forma diaria, los datos pueden estar en forma semanal, en forma quincenal, en forma mensual. Según la forma en que recojan los datos, entonces es la forma en que van a analizar. Empezamos con el proceso de tabulación. ¿Qué es lo que tienen que hacer como primer paso? Del conjunto de datos que tenemos que identificar cuál es el valor superior y cuál es el valor inferior en el conjunto de datos. Identificación del valor menor y del valor mayor quiere decir. ¿Está bien? Entonces, ustedes díganme cuál es el valor menor y cuál el valor mayor en todos esos datos que van observando. El 10, licenciado, el valor menor. El valor menor. ¿El valor mayor? 90. 90. 90. Ya tienen el valor menor y el valor mayor. Eso es lo que se hace en el primer paso, cuando están sistematizando, cuando están ordenando datos. Entonces ponemos valor mayor igual a 90, valor menor igual a 10. Pasamos al siguiente paso. Ahora vamos a calcular su rango. El rango, a partir de ahora, es una R mayúscula. El rango es una R mayúscula para nosotros. Y es la diferencia entre el valor mayor menos el valor menor, dice. El rango va a ser igual al valor mayor menos el valor menor. Reemplazando los datos, el valor mayor 90 menos el valor menor que es 10. 90 menos 10, eso es lo que estamos poniendo. 80 es su rango. Su rango es igual a 80. Una vez que tenemos el rango, pasamos a calcular la amplitud de intervalo. La amplitud de intervalo es igual a C. C es igual al rango que divide entre 1 más 3.322 logaritmo de n. Este logaritmo de base 10 es el log y n es el número de datos, el total de datos que tienen acá, ¿no? N, 30 datos. Eso significa tener minúscula. El log, y lo que ya tienen en la calculadora, que es logaritmo de base 10. Entonces, esta fórmula se utiliza cuando no hay cuadros estadísticos donde les dice construya la distribución de frecuencia en base a los siguientes datos. Nada más, no les dice nada más. No dice en base a 5 intervalos, no dice en base a 6 intervalos, no les da el número de intervalos.
Cuando no les dé el número de intervalos, van a utilizar esta fórmula que se llama la regla de Stugger. Entonces, ¿cómo funciona? En el examen a veces se equivocan. Hay alumnos que están pensando rápido y de esto de entrada ya creen que es 4.322. No. Ustedes desde el colegio han aprendido este intermedio. De este intermedio han aprendido que primero va la multiplicación, ¿no? Hay 3.322 por logaritmo de n, está diciendo. Primero tienen que multiplicar y al último recién tienen que sumarle el 1. En los exámenes es común que lo suman esto ya como 4. Va a dar otro resultado, va a dar. Nada que ver con lo que estamos siguiendo las reglitas. Bueno, aplicando la fórmula, rango, reemplazamos el dato 80. Sobre 1 más 3.3222, logaritmo, n total de datos, n minúscula, son 30 datos, se lo cuentan. 2, 4, 6, 8, 10, por 3 líneas, 30. De ahí está saliendo ese 30. Primero tienen que calcular logaritmo de 30. Cuando tengan el logaritmo de 30, multiplican por 3.3222 y recién le suman el 1. Una vez que tienen ese resultado, dividiendo 80 sobre el resultado de abajo, da 1354. Siempre lo van a igualar en la amplitud, aunque no cumpla la ley del número, aunque por ejemplo acá supongamos que haya sido 13.04, igual lo redondean. ¿Por qué lo van a redondear? Porque nosotros ahí no queremos perder la información que existe en los decimales. Como no queremos perder esa información, le estamos redondeando a 14. Es un criterio estadístico simplemente que se está utilizando. Nota, siempre le van a redondear al inmediato superior, aunque no cumpla la ley del número. La ley del número dice que si es mayor o igual a 6, se redondea al inmediato superior. Si es menor o igual a 5, se queda el mismo valor que había antes, ¿no? Eso acá no se va a cumplir. Se cumpla o no se cumpla, ustedes siempre lo van a redondear. En el examen todos tienen que redondear. Hay alumnos que no redondean y sacan otros resultados. Nosotros, cuando vamos evaluando, vamos calificando los exámenes, todos tienen que tener el mismo resultado. No pueden haber diferentes resultados, ¿no es cierto? Todos tienen que tener los mismos resultados para calificar de la misma manera todos. Entonces, por lo mismo, nos estamos poniendo de acuerdo que cuando calculen la amplitud, siempre le van a redondear si es que sale decimales. Si es que sale decimales, siempre le van a redondear. Ya está. En este caso, 14 es la amplitud de intervalo. El siguiente paso es encontrar el límite inferior y el límite superior. El límite inferior del primer intervalo, siempre es igual al valor menor, siempre. El valor menor que hemos encontrado es 10, siempre el límite inferior es 10, ahí está. Y el límite superior siempre va a ser igual al valor menor más la amplitud, siempre le van a sumar más c, ¿está bien? Entonces, en este caso, el valor menor es 10, más la amplitud que es 14, 10 más 14, 24 vale el límite superior. Con estos dos valores pueden empezar ya ordenando su distribución de frecuencias, su tablita. Cuando tienen el límite inferior y el límite superior, ya pueden empezar a construir la tablita. Esta tablita que se llama distribución de frecuencias. Esto de acá, su título, ahí está. No entra el cuadro acá arriba, para que esté completo lo bajamos. Distribución de frecuencias de los salarios semanales en dólares según obreros. Los salarios son de los obreros, ese es su título. Y empezamos ubicando el 10, el valor menor, límite inferior 10, límite superior 24. Lo que han obtenido allá. Límite inferior 10, límite superior 24. ¿Está bien? Una vez que han encontrado el primer intervalo, límite inferior y el límite superior, ¿qué dice? Luego se vuelve a copiar abajo este 24. Este 24 que era el límite superior, lo copian abajo y se vuelve el límite inferior en el segundo intervalo. Y otra vez le van sumando la amplitud para que tengan el límite superior y así sucesivamente. Fíjense,
10 era el límite inferior, 24 el límite superior. Volvemos a copiar abajo el 24 y le seguimos sumando más 14. Entonces, más 14, 24 más 14, 38, su límite superior. Volvemos a copiar el 38, que se vuelve el límite inferior en el tercer intervalo. Le seguimos sumando la amplitud 14. 38 más 14, 52, su límite superior. Volvemos a copiar el 52 para que se convierta en límite inferior del otro intervalo y le vamos sumando más la amplitud, más 14. 52 más 14, 66. Volvemos a copiar 66, le seguimos sumando más 14. ¿Hasta dónde van a sumar el 14? Hasta llegar al valor mayor. Tienen que llegar al valor mayor, a 90. Siempre tienen que llegar al valor mayor. Van a terminar de sumar la amplitud 14 cuando lleguen a 90 o se pase con alguito. En este método se puede pasar con algo porque no da exacto. No da exacto. A veces da exacto, a veces no da exacto. Entonces seguimos sumando. 66 más 14, 80. Volvemos a copiar 80 más 14, 94. Ahí paramos. Ya no podemos sumarle más porque ya llegamos al valor mayor que era 90. Se pasó con 4. Ya tienen el límite inferior, tienen el límite superior. De ahí está saliendo. ¿Está bien? Ya. Entonces, ahora vamos a la segunda columna que se llama marca de clase. Entonces, el siguiente paso es encontrar la marca de clase. La marca de clase para ustedes a partir de ahora es una X mayúscula, subíndice I. X también representa el nombre de la variable. La variable son salarios semanales en dólares. Eso es X, salarios semanales en dólares. ¿De dónde va a salir la marca de clase? De la suma del límite inferior más la suma del límite superior dividido entre 2 en cada intervalo. Nosotros llamamos... Listen, ¿y siempre va a ser en dólares? No, no. En otras variables pueden ser bolivianos, pueden ser, depende de la variable, unidades producidas, toneladas producidas, quintales producidos, depende qué se llama. Es el mismo procedimiento. ¿Está bien? Ya. Ya. En este caso, para nosotros los intervalos son, tenemos una fila, 2 filas, 3 filas, 4, 5, 6 intervalos tenemos. Primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo, cuarto intervalo, quinto intervalo, sexto intervalo, ¿no? 6 intervalos tiene el cuadro estadístico. Entonces, calculamos la marca de clase aplicando la formulita. Dice, marca de clase para el primer intervalo, el 1, es igual. Límite inferior en el primer intervalo más límite superior en el primer intervalo sobre 2. En el primer intervalo, 10 es el límite inferior, 24 el superior sobre 2. 10 más 24 entre 2, 34 entre 2, 17. Eso es lo que van anotando ahí en X, 17. 24 más 38, 62 entre 2, 31. Marca de clase del segundo intervalo, 24 más 38 sobre 2, 31. 24 más 38 entre 2, 62 entre 2, 31. El siguiente, 38 más 52 entre 2, 45. De ahí está saliendo. Ahí tienen para que no se pierdan hasta el sexto intervalo. En el sexto intervalo, el límite inferior, límite superior. El inferior vale 80, el superior 94. Dividido entre 2, 87. Ese 87 es lo que copiamos en la columna de XY. Lo que son marcas de clase. Marcas de clase se llama. Ya están las marcas de clase. ¿Para qué sirven las fórmulas en todas las materias que llevan? Hasta que terminen la universidad van a haber un montón de formularios según la materia que lleven. Y las fórmulas son genéricas y cuando tienen fórmulas sirve para poder despejar. A veces en el examen no les piden lo que estamos haciendo desde un inicio hasta que terminan mecánicamente el examen. Los exámenes en la universidad normalmente es para que aprendan a razonar. ¿Para qué tenemos que aprender a razonar? Donde vamos a trabajar hay problemas todo el tiempo. Y para solucionar problemas es razonando, no es haciendo de memoria. Entonces las formulitas para eso sirven. Por ejemplo,
de repente no les dan este valor de acá. Hay tablas, están incompletas y dice así, no hay, encuentre su valor, encuentre su valor. Como está vacío, ustedes ya saben que tienen formulario. En la marca de clase está incluido límite inferior, límite superior y ahí está la marca de clase. ¿Cómo lo encontramos? Entonces la formulita que vamos a utilizar, nos fijamos nuestro formulario, en qué intervalo está. 1, 2, 3, en el tercer intervalo. Pues nuestra fórmula va a ser X3, marca de clase del tercer intervalo. Va a ser igual al límite inferior del tercer intervalo más el límite superior del tercer intervalo entre 2. Así sería si lo vamos adecuando nuestro formulario. Este formulario es genérico, ¿no es cierto? Es genérico, es para cualquier variable. Entonces, ya lo tenemos que adecuar según lo que necesitemos. Entonces, vamos reemplazando los datos. La marca de clase en el tercer intervalo, en los datos que me dio, 45. Eso es lo que estamos copiando. 45. Es igual. Límite inferior del tercer intervalo en la tabla de datos. Límite inferior del tercer intervalo, 38. ¿No? 1, 2, 3, 38. Estamos reemplazando los datos. Más, copiamos ese símbolo más. Límite superior del tercer intervalo no hay. Está vacío, no tenemos dato. Quiere que encontremos ese dato. Entonces, lo anotamos tal como está. Todo dividido entre 2. Es incógnita. No sabemos cuánto vale esta recién. ¿Cierto? Ustedes han aprendido en todas las materias cuando hayan fórmulas, se va a repetir todo lo que estamos haciendo acá. Si te está dividiendo, tiene que pasar a multiplicar. Queremos despejar el límite superior del tercer intervalo. ¿Cuánto vale? ¿No es cierto? Para despejar, primero pasamos a, como está dividiendo, pasa a multiplicar 2 por 45 más 38 más límite superior del tercer intervalo, que es la incógnita. Como está positivo, se queda donde está. Es positivo, no está yendo a ningún lado, está positivo. Eso es igual. 2 por 45 es positivo, se queda donde está, no está yendo a ningún lado, 90 positivo. Este es el que pasa al otro lado con signo cambiado, menos 38. Entonces, 90 menos 38, 52 vale el límite superior del tercer intervalo. Para eso sirven los formularios, por si acaso. Esa es la finalidad. En los exámenes no les van a dar para que hagan de memoria, de un principio hasta un final, lo que hemos aprendido en la clase. Les dan los formularios, cuando les dan es para que aprendan a utilizar el formulario, a despejar el formulario, a reconocer los datos del formulario que tienen. Cuando es una incógnita que no hay, se utiliza un formulario. Si tienen dos incógnitas, lo que les falta, necesitan dos ecuaciones. Si tienen tres incógnitas que faltan en el ejercicio, necesitan tres ecuaciones. Y así sucesivamente funcionan las fórmulas. Bueno, vamos a seguir nosotros. Pasamos a la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se refiere al recuento de datos. Al recuento de datos, a las veces que se repiten los datos en cada intervalo. Su fórmula, n minúscula, es el total de datos. El total de datos es igual a la sumatoria. En estadística, esta letra griega significa sumatoria. Sumatoria a partir del primer valor hasta el último valor, quiere decir. Sumatoria del primer valor hasta el último valor en las frecuencias absolutas, en los FDIs, frecuencias absolutas, quiere decir. Esa sumatoria se puede descomponer, es igual al conjunto de la frecuencia absoluta del primer intervalo, más la frecuencia absoluta del segundo intervalo, más la frecuencia absoluta del tercer intervalo, y así sucesivamente, más la frecuencia absoluta del enésimo intervalo, ¿no? Estamos generalizando. En el caso de nosotros, vamos a recontar los datos. Entonces, vamos a ver. El FDI queremos encontrar, esto de acá. Recuento de datos quiere decir. ¿Qué es lo que van a hacer? Vamos a ir contando el 15 y el 10. El 15 y el 10. Para que no nos confundamos, lo vamos a borrar. Siempre cuando vayan recontando, tabulando datos, tienen que marcar para que se acuerden.
En este caso, el 15 y el 50. 15 y 50, ¿dónde cae en la tablita? 15, 5, primero el 15. El 15 cae entre 10 y 24, ahí al medio está. Un palito, ponen un palito. Es como cuando hicieron ustedes participaron de las elecciones en la universidad alguna vez, terminan a las 5 o 6 de la tarde de que la gente vaya a votar, con todas las votaciones en una cajita, se reúnen en un curso, te van sacando cada voto, ¿no? Y van poniendo por quién han votado. Igualitos son estos palitos, ni más ni menos. Estamos recontando uno por uno. Entonces, 15 cae entre 10 a 24, ponemos un palito. El otro dato era, ¿cuánto era? 50. ¿El 50 dónde cae? El 50 cae entre 38 a 52. Un palito le vamos a poner. Un palito. Seguimos recontando. Ya hemos puesto 2 palitos. Ahora nos falta para el 18 y para el 54. 18, 54. 18, 54. El 18 cae entre 10 a 24. Otro palito. El segundo palito. ¿No es cierto? 18 cae entre 10 a 24, otro palito. ¿Cuánto era el otro número? Ya me olvidé, 54. ¿El 54 dónde cae? El 54 cae entre 52 a 66, un palito van anotando un palito. Ya está. Seguimos marcando. Esto lo marcamos para no olvidarnos. A veces lo volvemos a recontar lo mismo, ¿no? Estamos viendo dónde ya estamos para que no estemos volviendo a contar lo mismo. 70-10. 70-10. El 70, ¿dónde cae? Entre 66 a 80, ahí está 70. Hay un palito, ¿no? El primer palito. 10. El 10 cae entre 10 a 24. Otro palito. Van anotando otro palito. Ya está. 40-30. 40-30. 40-30. 40-30. 40 cae entre 38 a 52, otro palito. 30 entre 24 a 38, otro palito, ¿no? 30 cae entre 24 a 38, otro palito le van marcando. Y así van marcando lo que falta. 90-47. 90-47. 90-47. 90 cae en el último, entre 80 y 94, un palito. 47. 47 cae entre 38 y 52, otro palito. 47. Ahí está. Y así, esto también de la misma manera tienen que hacer, exactamente lo mismo. 20, 43, ¿dónde cae? Y así hasta terminar los 30 datos. Toda esta fila tienen que terminar marcando, todito. ¿Está bien? Una vez que han terminado de marcar todos los palitos, ven dónde cae, le ponemos FI, contamos los palitos. 2, 4, 6, 7 palitos en el primer intervalo. 7. 4 en el segundo, 7 en el tercero, 8 en el cuarto, 3 en el quinto y 1 en el sexto. Ya está. El FDI sirve para leer en forma absoluta. Los datos lo van a leer en forma absoluta. ¿Está bien? Decimos. Hay 30 trabajadores. Primero, el LI, LS, XI, todo significa sueldos semanales en dólares. Sueldos semanales en dólares significa. Esto de acá nosotros utilizamos con X. XI, X subíndice I. Acá X1 menos I, límite inferior. X mayúscula, subíndice 1 menos I, que significa límite inferior. Y esto de acá, XI, con sus comillitas arriba para diferenciar de esta X. Siguen siendo X estos de acá. Por eso, todo esto de ahí significa sueldos semanales en dólares. Para interpretar los datos, estos sueldos que estamos analizando, ¿de quiénes son? El FI. ¿Quiénes son estos? Son los obreros que reciben
estos salarios en dólares semanalmente, quiere decir. ¿Está bien? Ustedes cuando ya estén haciendo cuadros trabajando, tienen que ponerlo, ¿cómo se llama? Acá tienen que ponerle sueldos semanales en dólares, ahí su nombre, su título. Acá en vez de PDI tienen que ponerle número de obreros. Así funciona. Bueno, decimos, de interpretar. De 30 trabajadores, 7 trabajadores reciben sueldo entre 10 a 24 dólares semanalmente. 4 trabajadores reciben entre 24 a 38 dólares semanalmente. 7 trabajadores otra vez reciben sueldos entre 38 a 52 dólares semanalmente. La mayoría en esa fábrica, 8 trabajadores, reciben sueldos entre 52 a 66 dólares. Hay 3 trabajadores que reciben sueldo entre 66 y 80 dólares y solamente un trabajador recibe sueldo entre 80 y 94 dólares. Ese análisis se llama en forma absoluta. Para eso sirve la frecuencia absoluta entonces, ¿no? Fíjense que si ustedes están analizando cuando tienen datos las empresas, las instituciones, los colegios, las universidades, cierto juez en notas y tiene a toda la universidad o para toda la facultad de ciencias económicas que debe haber más de 2000 notas. ¿Qué van a decir de las notas? No pueden decir nada. Para poder opinar, para poder tener una idea, esos datos tenemos que sistematizarlo en un cuadrito. Cuando ya está un cuadrito, ya sí podemos entender lo que está ocurriendo detrás de los datos, ¿no? Esa es la idea de la estadística. ¿Está bien? Bien. Ya tenemos la frecuencia absoluta entonces. Pasamos a calcular en el próximo paso. Primero en la fórmula, aplicando la fórmula sería N igual a F1 más F2 más F3 más F4 más F5 más F6. Es lo que tiene nuestra tablita, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 intervalos. Entonces, esos los datos estamos reemplazando. El F1 vale 7, más el F2 4, más el F3 7, más el F4 8, el F5 3, más el F6 1. Fíjense, son los mismos datos. 7, 4, 7, 8, 3, todo suma 30. 7 más 4, más 7, más 8, más 3, más 1, 30. Este 30 tiene que coincidir con su base de datos, con esto de acá. Con los 30 datos, no puede sobrar ni puede faltar. Si falta, sobra, están haciendo mal, tienen que ver dónde se equivocaron. Eso significa. Pasamos entonces a la frecuencia relativa. La frecuencia relativa sale de dividir la frecuencia absoluta sobre el total de datos. A partir de ahora, H minúscula, subíndice I, se llama frecuencia relativa. Sirve para analizar en forma relativa los datos, en forma porcentual quiere decir. ¿Está bien? Entonces su fórmula va a ser frecuencia relativa es igual a F minúscula de I, frecuencia absoluta quiere decir, sobre el total de datos. De ahí va a salir los datos. Por ejemplo, la frecuencia relativa del primer intervalo va a ser igual a F1 sobre N, ¿no? El F1 es 7, N, 30 datos, 7 sobre 30, 0,23. La frecuencia relativa del segundo intervalo, esto es como si fuese F2 sobre N. El F2 es 4 sobre 30, 0,3. Y así sucesivamente tienen que llegar hasta el sexto intervalo. El F6 es 1 sobre N, 30, 0,03. Y eso es lo que estamos anotando en la tablita. Está saliendo de dividir 7 sobre 30, 0,23. 4 sobre 30, 0,3. 7 sobre 30, 0,23. 8 sobre 30, 0,27 redondeando, ¿no? Y es mayor que 6. 3 sobre 30, 0,1. 1 sobre 30, 0,03. Todo tiene que sumar 1. 1. Puede sumar 0,99, puede sumar 1,01, hasta que estén buscando dónde está el decimal que van a redondear. No, puede dar 0,99, puede dar 1,01, está bien, sigue siendo 1. Este 1, como analiza en forma porcentual, en forma relativa, decimos, estos 30 trabajadores en esa empresa son el 100%, el 1 es el 100%. El 100% de los trabajadores en esa empresa. De este 100% de los trabajadores,
un 23% de los trabajadores, casi una cuarta parte quiere decir, un 23% de los trabajadores reciben sueldo entre 10 a 24 dólares semanalmente. El 13% de los trabajadores reciben sueldo entre 24 a 38 dólares semanalmente. Otra vez, el 23% de los trabajadores reciben sueldo entre 38 a 52 dólares semanalmente. El 27% de los trabajadores, reciben sueldo entre 52 a 66 dólares. El 10% de los trabajadores en esa fábrica, su sueldo es entre 66 y 80 dólares. El 3% de los trabajadores en esa empresa reciben entre 80 y 94 dólares semanalmente. Esa es la forma de interpretar que sirve para leer los datos, el HI, ¿no? En forma relativa, en forma porcentual. El otro lee en forma absoluta. ¿Está bien? Ya está el HI entonces. Pasamos ahora a calcular la frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta ascendente, que se llama acumulada. Está acumulando los datos, quiere decir. Frecuencia absoluta ascendente. ¿Para qué sirve esta frecuencia absoluta ascendente o acumulada? Sirve para leer datos menores que, está subrayado en su formulario, frecuencia absoluta ascendente, al ladito, sirve para leer datos menores que. Ese es el concepto que no tienen que olvidarse. Es la sumatoria que va acumulando, dice, de las frecuencias absolutas. Para diferenciarse, lo vamos a escribir con una F mayúscula. La frecuencia absoluta ascendente o acumulada va a ser una F mayúscula, subíndice N. ¿Está bien? Entonces, está acumulando a las frecuencias minúsculas, está diciendo. Las frecuencias absolutas que están en minúscula lo va acumulando. La frecuencia acumulada del primer intervalo siempre es igual a la frecuencia absoluta del primer intervalo, dice, al F minúscula del primer intervalo, que es 7. Fíjense en la tablita, 7. Esto de acá, estos dos, salen del F minúscula. Este va a ir acumulando. 7 copian el primer dato. Este 7 le van acumulando, le van aumentando con el siguiente F minúscula. Más 4, 7 más 4, 11. 11 más 7 va a ser la siguiente frecuencia absoluta, 18. 18 más la siguiente frecuencia absoluta del cuarto intervalo, 26. 26 más la siguiente frecuencia absoluta del tercer intervalo, 29. 29 más 1, 30. Este 30 tiene que coincidir con el total de datos, porque está acumulando hasta el último dato. 30 son el total de datos. Sirve para leer datos menores que, por ejemplo, yo les pregunto en el examen, en el práctico, es común esas preguntas. ¿Cuántos trabajadores reciben sueldo menor a 38 dólares? Menor a 38 dólares, 11 trabajadores. ¿Cuántos trabajadores reciben menor a 66 dólares? Ustedes, a ver, ¿alguien? Menor a 66 dólares. Ahí está, 26. 26 trabajadores. 26. ¿Sí? 26. Ahora, ¿qué pasa cuando cae un valor al medio? Ya no les da el valor exacto. Cuando no les dé un valor exacto, van a trabajar con la regla de 3 simple. Por ejemplo, ¿cuántos trabajadores reciben sueldo menor a 30 dólares? 30 está entre 24 a 38. Ahí debería caer, ¿no? Para que no nos olvidemos, le vamos a poner ahí 30, ¿no? Ahí está 30, entre 24 a 38. ¿Está bien? Menores a 30. Menores a 30 tiene que ir de 30 a 24 y hasta acá, hasta 10 tiene que ir. El otro también entra, pues son menores de 10 a 24, son menores. Todo eso tenemos que contar. Entonces, cuando no hay exacto, trabajan con la regla de 3 simple. Y la regla de 3 simple van a trabajar con la amplitud y con el FDI. La amplitud y el FDI. ¿Está bien? Vamos a decir, primero,
Donde cae el 30 en esa línea, ustedes dicen, ¿cuál es su amplitud de todo el intervalo? Desde 24 a 38, ¿cuánto es su amplitud? ¿Cuánto vale C? 14. Si no se dan cuenta, pueden restar 38 menos 24 en todo el intervalo, 14 va a dar, 14. Para todo el intervalo, para toda la amplitud completa, su f de i es 4, dice. 4 le corresponde, ¿no? A todo el intervalo completo, 4 le corresponde. 4. ¿Está bien? Ahora tenemos que ir de 30. De 30 a 24. Su amplitud, su distancia, 30 menos 24, ¿cuánto es su amplitud? Entonces, 6 va a ser. Entonces, 6. 6. 6. De 24 a 30, su f de i no hay. No tenemos. X, incógnita, no sabemos. Porque de 24 a 38, para toda la amplitud completa es 4. Pero de 24 hasta 30 no hay. No sabemos. X. Y hacen la regla de 3. X, 6 por 4 sería, ¿no es cierto? 6 por 4 sobre 14. Entonces, ustedes a ver en su calculadora, multipliquen 6 por 4, 24, dividido entre 14. ¿Cuánto da? 24 entre 14. 1,71. Ya, 1,61. 71. A 71, 71, 1,71. Ese 1,71 corresponde al pedacito de 24 a 30. De 24 a 30. ¿Está bien? Ahora nosotros tenemos que sumarle, estos también de 24 a 10 son menores. Este 7 le tenemos que sumar, más 7. 1,71 más 7. ¿Cuánto sería? Como 7 es mayor o igual a 6, le redondeamos a 2. ¿No es cierto? 7 más 2, 9 va a dar. 9 redondeado su resultado. Por lo tanto, son 9 obreros, los que tienen sueldos menores, en este caso, a $30. A $30. Así sería la interpretación. ¿Se ve? Así funciona cuando no hay exacto el dato. Tienen que trabajar con la regla de 3 simple. Ya. Pasamos entonces otra vez. Ya estamos en la frecuencia absoluta ascendente, ¿no? En los mayores. Frecuencia absoluta ascendente. Dijimos, el F mayúscula es frecuencia absoluta descendente en la nomenclatura. Para el primer intervalo, la frecuencia acumulada del primer intervalo siempre es al F minúscula del primer intervalo, que es 7. Ya lo hemos visto que vale 7 el primer dato. La frecuencia acumulada del segundo intervalo siempre es igual al anterior acumulado, al F1 acumulado, siempre. Más la frecuencia minúscula, F minúscula del segundo intervalo. Acá ya tomaron el F1 minúscula, ahora acá viene el F minúscula 2. El F mayúscula 1 es 7, ahí está. Más la frecuencia absoluta del segundo intervalo, que es 4. 7 estamos copiando ahí lo mismo, más el F minúscula 2 es 4. 4, este es el segundo intervalo es 4. 7 más 4, ¿cuánto da 7 más 4? 11. ¿No? F mayúscula del tercer intervalo, frecuencia acumulada para el tercer intervalo, siempre es igual al anterior acumulado, al F2 acumulado, más antes era el F2, ahora F3 minúscula. El F2 acumulado valía 11, ¿no? Ahí está, 11. Más F minúscula del tercer intervalo, que es 7, otra vez en la tablita, F minúscula del tercer intervalo es 7, ya está 7. 7, sumándole 18. Y así tienen que llegar hasta 30 acumular. Lo más fácil, lo más sencillo, en la tablita. F mayúscula, copiamos el FI minúscula, el 7, y le vamos sumando. 7 más 4, 11.